Buen día. Les habla la doctora en ciencias Dianelis Rodríguez Hurtado de la Universidad Máximo Gómez Báez, Ciego de la provincia Ciego de Ávila, Cuba. Ante todo, quisiera agradecer a todas las personas que de una forma u otra hicieron posible mi participación en el 11º Fórum de Ciencia y Civilización. Hoy compartiré con ustedes los resultados de la investigación que tienen por título Concepción Pedagógica para el Proceso de Orientación Familiar en la Escuela de Conducta. En Cuba se concibe la enseñanza especial como un sistema de escuelas, modalidades de atención, recursos, ayuda, servicios de orientación y capacitación puestos a disposición de los escolares con necesidades educativas especiales. Dentro de este sistema de escuelas se encuentran las escuelas de conducta. Estas escuelas son escuelas de tránsito, pues es donde se preparan a los estudiantes para la vida y de esta manera transiten a la enseñanza general en el menor tiempo posible. Esto significa que los educandos que matriculan aquí deben reincorporarse en su centro de procedencia una vez superado su trastorno de la conducta. Para superar el trastorno de la conducta en estos educandos es muy importante la relación entre la escuela y la familia. El tema familia ha sido abordado por varios autores a nivel internacional y nacional. Sin embargo, en la escuela de conducta, esta orientación estaba caracterizada por ser general, mecanicista, atemporal, no contextualizada y disfuncional. ¿Qué significa para nosotros una orientación familiar en la escuela de conducta general? Pues se realizaba atendiendo las estrategias elaboradas para la enseñanza general. Todos los cursos, a partir de las características de la familia, de los menores que están matriculados en este centro, se diseñaba la estrategia de orientación familiar. Y a partir de ahí, mensualmente se daban las sesiones de orientación. Sin embargo, no se tenía en cuenta que es una escuela de tránsito, que hay familias que perduran en este centro con sus hijos por más de 2 años y entonces recibían el mismo curso o la misma orientación todos los cursos, siendo así mecanicista y atemporal porque no está acorde al funcionamiento de estas escuelas. Por tanto, de igual manera se considera no contextualizada, que no responde al contexto educativo, y disfuncional al no cumplir con la función de este tipo de escuela. Para realizar esta investigación se realizó una revisión teórica a partir de 3 aspectos fundamentales: familia, orientación familiar y trastornos de conducta, buscando definiciones, características de la familia, las funciones, los tipos de familia, las vías de orientación familiar, los métodos que se pueden utilizar para orientar a la familia. Y por supuesto, como estamos hablando de familias con educandos que presentan trastornos de conducta, necesitábamos hacer una revisión bibliográfica sobre las características de estos menores, las características de la escuela y la orientación familiar en este tipo de escuela, cómo debía ser y cómo se estaba haciendo hasta el momento según la revisión bibliográfica realizada. Esto nos permitió diseñar el marco teórico, que partimos del problema científico, cómo contribuir al perfeccionamiento del proceso de orientación familiar en la escuela de conducta, determinando como objeto de investigación el proceso de orientación familiar en la escuela de conducta. El objetivo de dicha investigación fue contribuir una concepción pedagógica que contribuía a la transformación del proceso de orientación familiar en la escuela de conducta. Para guiar este proceso investigativo se diseñaron preguntas científicas relacionadas con las siguientes tareas de investigación. La primera tarea es la determinación de los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de orientación familiar en la escuela de conducta, que tiene relación con los fundamentos y la revisión bibliográfica, por supuesto, realizada a partir de los términos que ya les comenté de familia, orientación familiar y trastorno de conducta. En el análisis de estos fundamentos teóricos se realizó un bosquejo histórico de cómo había sido la orientación familiar en este tipo de escuela desde sus inicios hasta la actualidad.
Luego realizamos la caracterización del estado actual del proceso de orientación familiar en la escuela de conducta. En esta caracterización tuvimos en cuenta varios componentes: el tiempo, las personas, los especialistas que participan, las vías, los métodos que se utilizan en el proceso de orientación familiar. Y luego, a partir de aquí, pues entonces le dimos cumplimiento a la tercera tarea, la elaboración de la concepción, que se hizo de una forma conjunta a través de talleres de participación con los especialistas que posteriormente les explicaré. Una vez concebida esta concepción, se valoró su calidad por criterio de expertos y finalmente se implementó y se valoró la efectividad de la concepción para el proceso de orientación familiar en la escuela de conducta. Estas son las 5 tareas que guiaron el proceso investigativo. Se trabajó con una población de 66 familiares, cuyos hijos, por supuesto, poseen trastornos de conducta y estaban matriculados en la escuela Roberto Ambrosio Zamora Machado del municipio Morón, centro especializado en la atención a niños con trastorno de la conducta, el único de su tipo en la provincia Ciego de Ávila, Cuba. En el proceso investigativo se utilizaron métodos y técnicas de investigación, métodos de nivel teórico, métodos de nivel empírico y métodos estadísticos matemáticos. Para la construcción del aporte teórico se realizaron 7 talleres, o sea, este aporte, la concepción que le estamos presentando hoy, como les decía, fue realizada en colectivo con los especialistas del centro que atienden estos menores. Se realizó un primer taller donde se realizó el análisis de la caracterización del proceso de orientación familiar. De forma general, cómo se caracterizaba el proceso, que es una de las tareas de investigación. Luego que teníamos caracterizado el proceso de orientación familiar, pues entonces hicimos un segundo taller en el análisis de la caracterización de la familia, donde estaban maestros, especialistas, directivos de este centro y cada uno pudo aportar a partir de la observación en los diferentes contextos familiares, las visitas a los hogares que se realizaron y pudimos llegar a determinar cualidades de las familias que tienen menores con trastornos de la conducta. Luego, en el tercer taller, realizamos la caracterización de la familia de los escolares con trastorno de conducta. O sea, en un primer momento realizamos la caracterización de la familia de forma general, de la familia cubana, y después determinamos qué distingue a la familia de los niños o los educandos con trastorno de la conducta de esta generalidad. Hicimos en un cuarto taller un análisis del agrupamiento de la familia. Si estamos hablando de una escuela de tránsito, pues necesitábamos agrupar a esta familia. ¿Cómo lo hicimos? Agrupamos a las familias que están en diagnóstico, o sea que todavía sus hijos no están matriculados en la escuela, pero que tienen un seguimiento por alteraciones del comportamiento. Luego, otro grupo lo hicimos con las familias de los menores nuevos ingresos, o sea que acaban de llegar a la escuela. Uno con las familias en permanencia, que ya llevan más tiempo. Hicimos otro grupo con las familias que estos menores están en proceso de tránsito, o sea que su conducta está casi superada y se están tomando acciones para poder retornar a su enseñanza general. Y por último, hicimos un grupo con familias en seguimiento. Aquí agrupamos a la familia que ya sus hijos transitaron de la escuela, regresaron a la escuela de procedencia, pero que necesitan seguimiento para que su conducta no se deteriore. Luego de tener este agrupamiento, pues entonces hicimos un taller para proponer contenidos a trabajar en la orientación familiar de la escuela de conducta. Y estos contenidos se fueron agrupando según el grupo de familias que ya teníamos. Nosotros consideramos, por ejemplo, inicialmente la orientación familiar, todos los cursos en el mes de septiembre que inicia el curso escolar en Cuba, se trabajaba basamentos legales. El decreto ley 64 de 1982, que es el que rige el funcionamiento de las escuelas de conducta en Cuba, el reglamento escolar para que las familias se socializaran con estos temas y vieran lo que debían cumplir mientras que sus hijos estén matriculados en este tipo de centros. Sin embargo, entendimos que no es necesario que una familia que lleva 2 cursos con sus hijos en el centro tenga entonces que volver a recibir el decreto ley 64, el reglamento escolar, que sigue siendo el mismo.
Pues entonces esto lo trabajamos solamente con las familias nuevo ingreso, con los niños que acaban de llegar, de iniciar el curso escolar en nuestro centro. Y así se fueron agrupando los términos. En cuanto a las alteraciones del comportamiento, que es uno de los temas muy importantes que se trabajan, el tema de la agresividad, la hiperactividad, el rechazo escolar, nosotros pensamos que no era necesario etiquetear a la familia. Pues entonces realizamos algunas técnicas para realizar este proceso sin que la familia se sintiera agredida. En este caso, por ejemplo, les puedo comentar que hicimos figuras geométricas y en las puertas de los salones de clase pusimos la figura, una puerta con el círculo, en otro salón de clase con un cuadrado, y entonces nosotros, como sí tenemos la característica de cada una de las familias, le entregábamos directamente la figura geométrica sin que ellos supieran por qué, y entonces allí las familias se dirigían a el salón donde estuviera el distintivo de esa figura geométrica. Y en cada salón se iba a trabajar una alteración de comportamiento, se trabajó una alteración de comportamiento según las características de estas familias, pero ellos nunca supieron que estaban allí porque sus hijos son agresivos o porque tienen rechazo escolar. Y así entendimos que no íbamos a etiquetear a las familias, lo que nos dio resultado durante el proceso. En el 7º taller, pues entonces está la propuesta de métodos y técnicas a trabajar para favorecer la orientación familiar. Aquí en este taller fue donde surgieron las ideas de estas versiones como la que le comenté anteriormente. Y en el 7º taller, bueno, ya fue la versión inicial de la concepción familiar. Luego de tener esta concepción, nosotros analizamos la caracterización del proceso de orientación familiar, que fue una de las tareas anteriores. Como un proceso investigativo, hay elementos que realizamos en diferentes etapas, ¿no? Ya teníamos los criterios, los métodos y técnicas y regularidades a partir del cumplimiento de la tarea investigativa, y entonces aquí en este momento realizamos métodos, técnicas para poder determinar las regularidades que tenía este proceso. Dentro de las regularidades nosotros pudimos determinar que había carencia del enfoque distintivo, o sea, inicialmente cuando yo les planteé las problemáticas que existían, nosotros las determinamos a partir de la práctica, de la experiencia práctica que tenemos en el trabajo en la escuela. Sin embargo, en este momento, ya desde un aporte científico, realizamos diversos métodos y técnicas, los aplicamos para que tuvieran un sustento científico lo que estábamos desde la teoría proponiendo y lo que estábamos planteando de la teoría. Y realmente estas características de ser general, atemporal, mecanicista, se mantuvieron luego de la aplicación de estos métodos y técnicas. Dentro de la contribución a la teoría se construyó la concepción pedagógica para el proceso de orientación familiar en la escuela de conducta desde el enfoque de atención integral, a partir de la distinción de las manifestaciones de la dinámica familiar en relación con la escuela y la estadía de los escolares en el centro. Esto responde a lo que ya les he explicado, o sea, la estadía y por qué la distinción de la dinámica familiar en relación con la escuela. Pues bien, inicialmente las familias hacen resistencias a que los niños asistan a la escuela de conducta, porque han existido erróneamente criterios de que si es una prisión, que si después que estén los niños en este tipo de escuela no se van a poder integrar normalmente a la sociedad, aspectos que son erróneos y que la familia lo puede corroborar con el tiempo. Por eso fue criterio de especialistas que incluyéramos dentro de los grupos que hicimos para la orientación familiar la familia que está en diagnóstico, o sea, los que todavía no han llegado a la escuela, que están en seguimiento en la enseñanza general por los comportamientos que tienen sus hijos, para poder ir orientando a la familia, para que la familia visite la escuela, recorra la escuela y conozca la realidad de este tipo de enseñanza, y así no haya una etapa de resistencia, de rechazo a que sus hijos asistan a la escuela de conducta. La novedad científica de esta investigación radica en la distinción del proceso de orientación familiar para la escuela de conducta, basado en las nuevas relaciones que se establecen, el enfoque que se asume y la caracterización del proceso de orientación familiar. Como resultado, le presentamos la concepción pedagógica para el proceso de orientación familiar en la escuela de conducta,
que tiene sus fundamentos de las ciencias pedagógicas, las ciencias psicológicas, la sociología y además la filosofía, que su objetivo es orientar a las familias que tienen sus hijos en la escuela de conducta con un enfoque integral que parte de la caracterización, la determinación de necesidades y potencialidades, el diseño de una estrategia de intervención y el seguimiento a las transformaciones. Esta concepción tiene 3 ideas rectoras. Como primera, las familias con hijos en la escuela de conducta tienen características que las distinguen del resto y entre sí. Por eso, en los talleres realizamos 2 momentos de caracterización. Una caracterización a la familia de forma general, de las familias de educandos en Cuba, y una caracterización de las familias de niños con trastornos de conducta. Y esto nos permitió determinar que hay diferencias de la familia de los niños con trastornos de conducta del resto de la familia, pero entre ellas también existen diferencias que hay que tener en cuenta en el proceso de orientación familiar. En la escuela de conducta, el proceso de orientación familiar debe ser distintivo y diferenciado. Esta es la segunda idea rectora. Distintivo y diferenciado, distintivo a la enseñanza general y diferenciados entre ellos. Si estamos diciendo que entre las familias de niños con trastorno de conducta existen diferencias entre ellas, pues estas diferencias hay que brindarle atención. Y por tanto, nosotros proponemos no solo realizar un proceso de orientación familiar colectivo, sino también realizar orientación familiar individualizada para atender a las diferencias individuales y que la familia no se sienta agredida por las características que tienen sus hijos. En muchos casos no le gusta hablar sobre sus problemas. La familia es una constitución a la que nosotros no debemos agredir, donde debemos ser cuidadosos para entrar en sus problemas familiares. Ellos no tienen por qué hablar, y en muchos casos, por supuesto, no les gusta de sus problemas, y entonces con eso hay que tener mucho tacto pedagógico. Y por eso proponemos no solo hacer tratamientos o hacer escuelas de padres colectivas, sino también brindar atención individualizada a todos aquellos que lo necesiten. Y por último, la tercera idea rectora es el proceso de orientación familiar debe estar en correspondencia con la estadía de los escolares en la escuela. Por eso hicimos los grupos, como ya les expliqué, según el tiempo que tienen de permanencia en este tipo de centro. Luego de tener esta primera versión de la concepción, se valoró por expertos. Dentro de esta valoración, el 100% de los expertos la evaluaron como muy adecuado. Sin embargo, sugirieron incluir el trabajo con las familias en retorno. O sea, las familias en retorno llamamos a aquellas que los niños transitaron por la escuela de conducta y una vez superado su conducta y estar en la enseñanza general nuevamente, pues involucionaron en su comportamiento y tuvieron que regresar a la escuela de conducta. Y esto no se había tenido en cuenta y se incluyó a partir del criterio de los expertos. Y recomendaron la necesidad de proponer contenidos de orientación para las familias en diagnóstico, que esto sí, en el primer momento, o sea, en la primera ronda de evaluación de los expertos se había tenido en cuenta. La evaluación otorgada por los expertos a cada uno de los elementos que conforman la concepción permitió valorarla como aplicarla o aplicable a la práctica educativa. El aporte práctico de esta investigación son las sesiones de orientación e instrumentos para caracterizar a las familias que tienen hijos con trastorno de conducta. Para el proceso en sí de la orientación familiar se tuvieron en cuenta 3 fases. Una primera fase, ya en su momento de implementación, de caracterización de necesidades, motivos y expectativas. Que para ello, para cada una de las fases en la orientación familiar, se diseñaron técnicas, instrumentos, a partir del trabajo entre los especialistas y luego que se inició ya el proceso también con criterio de los padres. La segunda fase es la decisión del tipo de ayuda e intervención, ya fuera de forma colectiva, de forma individual, según las características de la familia y de sus hijos, por supuesto. En la tercera fase trabajamos ya evaluación y seguimiento de los resultados. Independientemente de que se iban evaluando los resultados sistemáticamente en cada mes que se daban las sesiones de orientación, al concluir la sesión había un momento de evaluación
pero al cerrar el curso, pues entonces se hizo una evaluación general y se le da seguimiento a los resultados. Dentro de los datos generales que nosotros pudimos interpretar por la transformación lograda, pues entonces logramos tener un proceso de orientación familiar contextualizado, funcional, temporal y distintivo. La modificación o las modificaciones que logramos en la familia se centran fundamentalmente en sus actitudes, en la concientización del defecto de sus hijos y en la actuación de ellos. Les presento una gráfica de la efectividad del proceso de tránsito que se ve cómo se eleva el porcentaje de efectividad a partir, en los 3 años que fue implementada el proceso de orientación familiar en esta investigación. Como conclusiones, les puedo plantear que el proceso de orientación familiar en la escuela de conducta en Cuba ha transitado desde su indiferencia hacia la comprensión de la necesidad del vínculo escuela-familia. Se consideró necesario la distinción del proceso de orientación familiar en la escuela de conducta con sus fundamentos del enfoque de atención integral, y los resultados obtenidos con la aplicación del criterio de expertos permitieron valorar la concepción propuesta como muy adecuada. Finalmente, decirle que las cualidades de los padres quedan inscritos en el espíritu de los hijos, igual que los dedos de un niño a las alas de una fugitiva mariposa. Esto es una frase que me gustó, ¿no?, compartir con ustedes. Muchas gracias.